Hola Bastián, ¿cómo estás? Bien, bien. Estamos entonces dando inicio a Cota Cero, capítulo número 2. ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Excelente. Estamos iniciando el mes de octubre. ¿Cómo va todo bien? ¿Para octubre todo impecable? Tranquilo. Tranquilo, Sí, tranquilo el perro. así es. Ya, perfecto. Bien, damos inicio entonces a Cota Cero. Bien, Bastián, damos inicio entonces a este Cota Cero número 2. ¿Qué tenemos preparado para el día de hoy? Para el día de hoy tenemos preparado una especie de programa en tres segmentos. ¿Ya? En tres segmentos. El primer segmento que vamos a desarrollar tiene que ver fundamentalmente con una propuesta de tu parte, ¿no es cierto?, en relación a un tema que nos inquieta, ¿no es cierto?, y que lo planteábamos de alguna manera en Cota 01, que tiene que ver con esta idea de el desarrollo de los productos culturales, ¿no es cierto?, y tú vas a desarrollar un poco la idea de cultura desde una perspectiva crítica y además entendiendo, ¿no es cierto?, la cultura desde una perspectiva crítica en relación a la razón activista, ¿no es cierto? Perfecto. Eso sería en una primera parte. La segunda parte estaría a cargo mía. Yo, mi propuesta es en relación un poco para dialogar con lo que tú planteas y además un poco con Cota Cero capítulo 1. ¿Te acuerdas tú en la propuesta de Bátimo? Vamos a plantear un poco esta idea y rescatar un poco lo planteado por Hegel, filósofo alemán, ¿no es cierto?, con un texto un poco a propósito de la filosofía de la historia, y luego nos vamos a pegar un pequeño salto y yo voy a exponer lo que un filósofo contemporáneo plantea, ¿no es cierto?, en relación a nuestros tiempos y que tiene que ver con la hipercultura. Ese sería el segmento número 2. Y el segmento número 3, estimados, tiene que ver a la luz de lo que hemos planteado de un punto de vista teórico, el análisis de un objeto, ¿no es cierto?, un producto elaborado por un programa que forma parte de la política pública de la municipalidad del Tabo, ¿verdad?, a través de Dideco, a través del Departamento de Cultura y que es el programa de Asuntos Indígenas. Y vamos a hacer un análisis respecto un poco a los tópicos que vimos en estas dos primeras partes y vamos a analizar dicho producto que es un trabajo documental. Bien, comenzamos, Bastián, te doy la palabra. Muchas gracias, Marcelo. En esta oportunidad yo quiero realizar una exposición a partir de la idea del mito de la cultura propuesta por el filósofo español Gustavo Bueno y que dice relación con una especie de secularización de la religión. Es decir, para este filósofo, la cultura no sería otra cosa que la religión secularizada, ¿ok? Como un conjunto de procedimientos, ¿cierto? Sociales, pero sobre todo estatales, que promueven una nueva forma de teología. Ahora a partir de criterios artísticos en general, literarios, pictóricos en particular, pero también a partir de una nueva concepción de la historia humana, de la historia del hombre, ¿sí? Eh, en todo lo cual uh, sería una forma acotada, sucinta de hablar de cultura. Es decir, hoy día, por más que se nos presente una idea de cultura súper indefinida, cuando nos hablan de cultura, en definitiva, nos están hablando de historia, ¿cierto? Nos están hablando muchas veces de antropología, nos están hablando de arqueología, ¿cierto? Pero mediante el uso de otros conceptos, ¿sí? Que serían unos conceptos, por así decirlo, postmodernizados, ¿sí? En definitiva, es la reducción de la ciencia a cultura, y voy a explicar por qué. Bueno, en primer lugar, esta idea de cultura mitificada se enmarca en los contextos de la posmodernidad, ¿sí? En donde prolifera el llamado pensamiento débil,
¿cierto? Que tú expusiste a partir de la lectura de la filosofía de Gianni Bátimo, ¿cierto? Y que viene a reemplazar ideales modernos como el ideal de la libertad, por ejemplo. Hoy día ya no se habla de la búsqueda de la libertad, ¿sí? Ya no se habla, por ejemplo, y se habla muy poco de la idea de igualdad, por ejemplo, que también es un ideal moderno, ¿sí? Y del mismo modo viene a reemplazar también el concepto de felicidad. Es decir, la idea de cultura, el ideal de cultura, vendría a reemplazar conceptos que nosotros vimos muy desarrollados en los pensamientos, en los pensadores, perdón, modernos, ¿sí? Ahora bien, en la posmodernidad, um, es decir, la posmodernidad como la primacía de lo indefinido, ¿cierto? Nos entrega una idea de cultura también indefinida, ¿sí? Una idea de cultura indefinida, pero que se presupone eh, como una especie de unanimidad en el valor del concepto. Es decir, todos estamos o todos estaríamos de acuerdo en el valor del ideal de la cultura, ¿cierto? Pero no estamos necesariamente de acuerdo en el significado del concepto de cultura, ¿sí? Hay una diversidad altísima de interpretaciones, de definiciones de lo que la cultura es, pero muchas veces existe en esta diversidad de interpretaciones eh, una incompatibilidad. Se plantean diversas interpretaciones, muchas veces incompatibles entre ellas, ¿sí? Como si eh, todos aquellos elementos pertenecientes a la cultura fueran igualmente valiosos, por ejemplo, o igualmente sofisticados, o igualmente complejos. Se traza una relación de equivalencia, por ejemplo, entre la cultura o entre la época industrial, la cultura industrial, para seguir esta nomenclatura, y, por ejemplo, la cultura maya o azteca, ¿sí? Cuando, en definitiva, tienen muy pocas cosas en común, ¿sí? Y desde el punto de vista del valor de estas culturas son bastante disímiles, ¿sí? Por otra parte, vamos a hablar de la cultura en los contextos de una globalización mercantil. Vamos a sostener que la cultura es, por así decirlo, el canto del cisne de los contextos hiperurbanos. ¿Sí? En nuestra época, ¿cierto? De una velocidad importante en la difusión de los contenidos culturales, pero de todo tipo de contenidos, uh, vemos, digamos, una forma de difusión de aspectos que en principio son científicos, ¿cierto? Con una vaguedad, con una debilidad, con un vaciamiento de su sustancia y que es donde justamente radica el valor. eh, Vemos la predominancia de todos estos elementos que he venido señalando, reduciendo las artes en general, ¿cierto? Eh, Reduciendo la historia del hombre, ¿cierto? A productos de consumo en unos contextos capitalistas y en unos contextos globales, ¿cierto? No está de más señalar que vamos a ejemplificar cada una de las cosas que vamos a sostener a partir de casos, ¿sí? De casos que podemos encontrar tanto a nivel general, ¿cierto? Desde el punto de vista de la administración pública,
casos que podemos encontrar tanto a nivel de planes y programas estatales, ¿cierto? Planes y programas ministeriales, pero también planes y programas a nivel local, planes y programas municipales, ¿sí? Eso es muy importante señalarlo, eh, recordando sobre todo la idea que se tiene de cultura, Mandy, ven acá. la idea que se tiene de cultura en los ministerios de las culturas, ¿cierto? Pero también la idea que se tiene de cultura en los programas culturales municipales y sobre todo en funcionarios que hoy día resultan ser o parecer los guaripolas, digamos, de estas cuestiones, pero que sin embargo reducen, como en el caso de Luis Merino, por ejemplo, que reduce el conocimiento de las artes, ¿cierto? Al consumo de la cultura. Al consumo de la cultura. Oye, ¿Sí? llámala, Mandy. Perdón, es que está... Mandy, 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 ven para acá. Ya. vamos a cortar ahí. Sí, yo creo. Ya. Ah, quedé en... Ejemplo, Luis Merino. No sé si se alcanzó a escuchar. La verdad. Repítelo. Ah, Objetos culturales. sí, claro. O sea, la reducción del conocimiento de cuestiones artísticas, ¿cierto? Antropológicas, la reducción de estos contenidos a el consumo de estos contenidos. Y recordamos cuando Luis Merino señala cosas como es que tú no consumes cultura. ¿Lo recuerdas tú? Sí, sí, me lo dijo a mí personalmente. El concepto de tú no consumes cultura en relación a que yo dejé de asistir a los eventos que me parecían repetitivos y sumatorios, casi diríamos, la repetición, Sí, vana, la repetición. la vana. repetición vana, Sí, exacto. sí. Porque bien podemos repetir alguna cosa realmente valiosa. Es que eso no es repetir, eso es rememorar. Después lo voy a plantear en Ok. hipercultura. Ok, vamos a seguir adelante entonces, recogiendo la idea inicial que planteé a propósito del pensamiento de Gustavo Bueno, como la cultura, en tanto que secularización de la religión, la cultura como religión secular, ¿cierto? Y en este sentido hablamos de una especie de razón teológica inscrita eh, en los contextos culturales. Sin ir más lejos, y en este punto quiero poner un ejemplo en relación al activismo. Disculpa, en relación a eso tendré una pregunta. ¿Prefieres que te la haga al final? Sí, por favor. Ya, Sí, dale. sí. El activismo como una teología ecologista. No vamos a hablar aquí de una teología ecológica, porque eso sería una contradicción en los términos. El ecologismo es la idea culturalista, la idea cultural de la ciencia ecológica. La ecología es una ciencia tan digna, tan compleja como la ciencia médica, por ejemplo. De modo que hablamos de ecologismo cuando hablamos de una aproximación culturalista a los contenidos eh, relativos a la biodiversidad, por ejemplo, o relativos a las áreas silvestres, ¿sí? Y en este sentido, el activismo o la razón activista que hemos dado en llamar acostumbra aproximarse a las áreas silvestres con el objeto de dotarles de protección. Y a este respecto quiero poner el ejemplo de el activismo algarrobino en la Punta de Fraile. La Punta de Fraile es un área que hoy día está en conflicto entre el típico conflicto entre un proyecto inmobiliario y aquellos activistas que
están en definitiva empecinados en su preservación, aun cuando estas áreas silvestres no posean los méritos suficientes ah, para ser, por ejemplo, declaradas en alguna categoría de conservación oficial. Esa afirmación está fundamentada no sobre una apreciación subjetiva o aparente, sino que a partir de un análisis científico ecológico, o de la ecología, digamos, como ciencia. Efectivamente, Ya. efectivamente. Y en este sentido, los activistas eh, de defensa Junta de Fraile, si no me equivoco, así se denominan, van a aproximarse a una idea de conservación ambiental a partir de elementos teológicos, derechamente teológicos, a partir de elementos espiritualistas y metafísicos. Ellos van a apersonarse en el área para realizar rogativas, para realizar rezos comunitarios, para realizar eh, círculos, ¿cierto? En los que eh, van a realizar una serie de rituales. En definitiva, es una aproximación ritual a, una, a un subsector, a una asignatura que es científica. Es aquí donde radica el pecado original, podríamos decir en este sentido. Y entonces, en este punto yo me pregunto el nivel de autorreferencia que debe contener un individuo o debe poseer un individuo o un conjunto de individuos para arrogarse la pretensión de constituir un canon metafísico, un canon ritualístico. Es decir, todo lo ritual, todo lo espiritual lo es en tanto que se ha establecido no solo dialógicamente, sino que normativamente e incluso paradigmáticamente hasta constituirse como un canon. Y para eso se requieren muchas veces siglos y siglos. Un cuerpo de conocimiento sólido, robusto. Efectivamente, de modo que un conjunto de sujetos en una provincia al fin del mundo, ¿cierto? No van ni de cerca a constituir un canon de lo que sería la punta de Fraile, en este sentido, ¿no? Creo que este ejemplo podría ser bastante ilustrativo, ¿sí? Ahora bien, del mismo modo, se aproximan, por ejemplo, a la vegetación también con este criterio, realizando una especie de, de rogativa, ¿sí? A los vegetales, a las flores, etcétera, etcétera, eh, a través puramente de un criterio sensible, ¿sí? Ah, por supuesto que hay muchas formas también de cultura como religiosidad, ¿cierto? Que es pagada con dinero público. Y en este sentido, la gente de Salvemos Punta de Fraile es lo que pretende, en último término. Es decir, ellos han encontrado que la conservación ambiental va a pasar necesariamente por las determinaciones del Consejo Municipal. De modo que va a ser, en último término, una religiosidad pagada con dinero público. ¿Sí? Pero, y en este sentido ponemos los paños fríos, no hay nada mágico, no hay nada metafísico, no hay nada espiritual en los territorios. ¿Sí? No hay absolutamente nada. ¿Sí? Un botón a este respecto es la idea, por ejemplo, de Las Cruces, que es el balneario en donde nos encontramos hoy día, en donde residimos. Las Cruces como un lugar mágico. Eso se dice mucho. ¿Sí? Se dice desde la administración municipal que el Tabo sería y significaría morada de espíritus. Es decir, ahí tenemos un ejemplo concreto de religiosidad, de espiritualidad vertida en unos contextos silvestres, ¿cierto? O territoriales, pagada con dinero público. ¿Sí? Es un caso concreto. Ahora bien, quiero
seguir avanzando en esta exposición para referirme a otro conjunto de ideas eh, que de la cultura tiene la razón activista. Y en este sentido quiero explicitar una serie de reducciones que el activismo posmoderno realiza en relación a la ciencia. Los activistas reducen ciencia como construcción objetiva, sistemática, causal, ¿cierto?, de la materia a un conjunto, ya dijimos, espiritual, metafísico, eh, vano, débil, orondo, ¿cierto?, de ciencia. Y estas reducciones son las siguientes. Cuando hablamos de cultura, ya lo dijimos al principio, cuando hablamos de cultura en relación a la historia humana, estamos hablando en el fondo de una ciencia que existe hace mucho tiempo, que es la antropología, ¿cierto? En este sentido, también podemos hablar de historia, ¿cierto? De unos esquemas de estudio histórico. Historiografía. Historiografía, justamente, ¿no? Para ser reemplazado por los esquemas activistas, ¿cierto? Para ser reemplazada la antropología y la historia por la idea, por ejemplo, de identidad o la idea de memoria, ¿cierto? Que no explican sino la propia subjetividad de, quién se refiere a estas cuestiones, ¿cierto? Entonces aquí tenemos una primera reducción de la ciencia a cultura. Yo quiero recordar a Nicanor Parra cuando él, en una entrevista, si no me equivoco, con Iván Carrasco, señala una cuestión muy importante relativa a su búsqueda de sus convicciones artísticas y estéticas, para decir que él decía, yo veía en todos los poetas modernos una identidad clara, ¿cierto? En Neruda, en De Roca, en Huidobro, todos esos poetas tenían una identidad muchas veces inequívoca, que era propia de sus convicciones estéticas, pero Parra no encontraba las suyas. Uh, y en este mismo sentido él señala que la búsqueda entonces, en la segunda mitad del siglo XX, de la identidad, podría representar un equívoco en el sentido de que en la posmodernidad la identidad aparece como una chiva modernista. Pero es que la identidad también es una chiva postmodernista, porque cuando hablamos de identidad, de lo que estamos hablando en definitiva es de la personalidad de los individuos y de los grupos humanos orgánicamente conformados. Cuando hablamos de identidad, estamos hablando de una idea tal vez sintética, ¿cierto? De una idea de personalidad posmoderna, por así decir. ¿Sí? Del mismo modo, el concepto de memoria. ¿Sí? El concepto de memoria también viene a reemplazar al concepto de historia como una forma como una forma blanda de aproximarse a los contenidos históricos. En todo caso, los cuales son un conjunto de conocimientos que en su escala son científicos. ¿Sí? Los conocimientos de la historia son conocimientos científicos, los conocimientos documentales, ¿cierto? Son conocimientos científicos, y la memoria viene a debilitar, digamos, estas cuestiones que en principio son científicas. Ahora, en otro orden de ideas, la idea de cultura que tiene el activismo tiene una patita artística, no solo antropológica, sino que también artística. La idea de cultura del activismo, de la posmodernidad, podríamos dividirla en dos. La idea del hombre, ¿cierto?, histórica,
antropológica, ¿cierto? Que ya dijimos, ideas que fueron reemplazadas por la idea de memoria y de identidad. Y en segundo término, la idea de cultura como arte, ¿sí? Pero la idea de cultura como arte, como un arte que es imperativo, que busca aproximarse imperativamente y que busca expresarse imperativamente. Un arte programático o imperativo que traza relaciones ideales o que establece relaciones ideales entre términos reales, ¿sí? La idea de cultura en la posmodernidad es una idealización del arte, es una idealización del hombre, es una idealización de la historia, ¿sí? El caso más patente de esto es que hoy día se idealiza, por ejemplo, al indígena, aun cuando es el representante de es un representante primitivo, de una sociedad primitiva, ¿cierto? Y muchas veces barbárica. Hoy día leía que había sido encontrada una momia inca, de una niña inca, que fue sacrificada en unos contextos rituales, ¿cierto? Entonces, no podemos estar hablando... ¿Cuál? La del plomo. No, en Argentina. En Argentina. En Argentina, sí, sí. Entonces no cabe una idealización de estas prácticas que hoy día podríamos entender como prácticas homicidas, ¿cierto? Entonces, en último término, hablamos de una cultura a través de una serie de imperativos artísticos que establecen relaciones ideales entre términos reales y que nos conducen finalmente a la utopía, ¿sí? Estos procedimientos nos conducen a la idea del líder, ¿cierto? A la idea del hombre nuevo, nos conducen a la idea del Führer, ¿cierto? Que son ideas muy manidas y muy... Antares de la Luz. Antares de la Luz, por ejemplo. Son ideas que nos conducen a unos estadios, digamos, humanos que yo creo que ni tú ni yo queremos repetir, ¿cierto? Y que han tenido expresiones, digamos, sin ir más lejos, hace 60 años atrás, digamos, con lo que sería la cultura nazi, digamos. ¿Y por qué digo cultura nazi? Porque se idealizaba, era una idealización del criterio racial, ¿cierto? El origen, la búsqueda, ese origen puro. Claro, no deja de ser una idealización antropológica, Claro. ¿cierto? Ahora bien, y para ir cerrando, este reemplazo que el activismo, que la posmodernidad impone en relación a la ciencia como racionalismo compartido formalmente verificado, es decir, la ciencia es un conjunto de procedimientos que no cambian cuando cambia la cultura ni la política, ¿cierto? Es decir, esquemas científicos son, por ejemplo, la geometría, por ejemplo, que no cambia cuando cambian los esquemas políticos. Claro. Por ejemplo, la escala de mi mayor, que también son esquemas matemáticos, científicos, tampoco cambia cuando cambia la cultura, ¿cierto? Claro. La ciencia en este sentido, entonces, es un racionalismo compartido formalmente verificado que no cambia cuando cambia la cultura, ¿cierto? Pero este reduccionismo al que nos quiere someter el activismo, ¿cierto?, consiste en 3 reducciones. La primera es la reducción de ciencia a cultura, que ya hemos intentado humildemente explicar, pero en el entendido de que la cultura no permite explicar las construcciones científicas. O sea, mediante criterios culturales, nosotros no podemos explicar construcciones científicas, como por ejemplo aquellas que están contenidas en los esquemas ecológicos. Por ejemplo, no se puede explicar
culturalísticamente, eh, por ejemplo, la constitución morfológica de una flor. Eso es imposible, eso se explica con ciencia, se explica con botánica, se explica con fisiología, con fisonomía vegetal, ¿cierto? La segunda de las reducciones a ciencia que impone el activismo es la reducción de ciencia a lenguaje, ¿sí? Esta reducción implica decir que los problemas científicos, los problemas, por ejemplo, ecológicos, tendrían soluciones lingüísticas, ¿sí? El ejemplo más evidente de todo esto es que el activismo pretende resolver unos problemas ecológicos concretos mediante una serie de aproximaciones comunicativas en contextos digitales. ¿Sí? Ahora bien, si nosotros, como ellos, asumimos de que existe, por ejemplo, una emergencia climática, entonces deberíamos forzosamente renunciar a toda tentativa por intentar solucionar los problemas de la crisis climática a partir de una publicación en Instagram o en Facebook, ¿cierto? O sea, no digo que no podamos comunicar, pero comuniquemos aquellos hechos que tengan mérito de ser comunicados. ¿Me explico? Ujú. Y en tercer lugar, otra de las reducciones de la ciencia a través de la cultura que realiza la posmodernidad es la reducción de ciencia a conocimiento, ¿sí? Como si el conocimiento per se nos permitiese resolver los problemas, por ejemplo, ecológicos, ¿sí? Y en este sentido nosotros ya hemos definido, a partir de los criterios del materialismo filosófico, como todo aquello que yo he señalado de algún modo está directamente, íntimamente relacionado con el materialismo filosófico, hemos dicho que la ciencia es una construcción causal, objetiva, operatoria y sistemática de la materia. De modo que toda ciencia primero construye y luego conoce. Primero construye y luego explica. ¿Sí? Primero, nosotros, por ejemplo, para conocer, sigamos con, yo he hablado bastante de la vegetación. He dado ejemplos a partir del conocimiento de la vegetación, de la flora, diríamos. Para conocer la flora y la vegetación, primero construimos un herbario, primero primero, digamos, realizamos una construcción fisiológica, ¿cierto? Y luego conocemos, ¿sí? De todo aquello que de ahí se va a desprender, ¿cierto? Todos esos conocimientos los adquirimos de una construcción previa, ¿cierto? De modo que no podemos reducir, en conclusión, ciencia a conocimiento, ¿sí? Ahora bien, habiendo dicho todo esto, y esperando haberme explicado de la mejor manera, quisiera terminar con una cita de una persona que yo admiro mucho, un profesor de la Universidad de Vigo, sí, que tiene un canal de YouTube que yo admiro mucho y que se llama Jesús González Maestro, un profesor de literatura que plantea una idea científica de la literatura y que en este libro, Ensayo sobre el fracaso histórico de la democracia en el siglo XXI, plantea una idea muy crítica de lo que es cultura, de lo que es cultura en los contextos postmodernos, ¿sí? Cito entonces al profesor. Él dice: el bienestar de la cultura es el malestar de la libertad. Partimos diciendo que la idea de cultura viene a reemplazar el ideal de la libertad, que es un ideal no solo loable, infinitamente loable, ¿cierto?
la búsqueda de la libertad es una finalidad loable, y que ha sido reemplazada por el ideal de la cultura. ¿Sí? Entonces él nos dice, lo primero que nos dice es, el bienestar de la cultura es el malestar de la libertad. La cultura se ha convertido en nuestro tiempo en algo muy peligroso. La cultura es hoy, en muchos aspectos, un imperativo de represión y de intimidación, por no decir de censura. Es un instrumento que dota de poder de coacción a una masa social debidamente adoctrinada bajo los imperativos de lo políticamente correcto. En nombre de la cultura, dice Jesús González Maestro, se puede obligar a alguien a que le sea amputado su clítoris o su prepucio. Pensemos que hay tribus en África que practican la ablación del clítoris, ¿cierto? En niñas pequeñas, y del mismo modo los judíos, que practican la ablación del prepucio, ¿cierto? Entonces, en nombre de la cultura, se practican, en definitiva... Cualquier cosa puede ser posible. Sí, las más grandes aberraciones, Sí. ¿cierto? En nombre de la cultura, se puede obligar a alguien a que hable una lengua que ese alguien no quiere hablar. Pensemos en que hoy día se traza, insisto, una relación de equivalencia entre el español como una lengua compleja, que posee, sin ir más lejos, su propia escritura, ¿cierto? Como toda lengua que se precie, y se plantea como si fuese igualmente valiosa que el mapudungún, por ejemplo, ¿sí? Cuando esto en ningún caso puede hacerse. El mapudungún, esto es muy políticamente incorrecto lo que voy a decir, pero el mapudungún es una lengua inútil, ¿sí? Que no tiene sentido hablar, digamos, más que en grupos infinitamente selectos, minoritarios, ¿cierto? Ahora sigue diciendo el profesor, en nombre de la cultura se puede obligar a un científico a retractarse de sus investigaciones, en tanto que éstas puedan cuestionar o criticar determinadas ideas culturales ideológicamente protegidas por las masas sociales y cuya crítica se proscribe abierta o tácitamente. ¿Sí? Por ejemplo, hay un conjunto de científicos que sostienen que no hay tal cosa como la emergencia climática. Bueno, eso frente a los imperativos de la corrección política es una aberración, ¿cierto? Y esa concepción es proscrita por la idea de cultura propia del activismo posmoderno, ¿sí? En nombre de la cultura se puede reprimir todo aquello que vaya en contra de la voluntad, en definitiva, de un grupo humano políticamente correcto, ¿sí? Yo creo que estas palabras denotan exhiben muy claramente todo aquello que yo he querido exponer para nuestra audiencia el día de hoy. Y bueno, doy paso a tu exposición, la cual, digamos, en todo caso podrá dialogar con todas aquellas cuestiones que yo he planteado. Perfecto. ¿Alguna pregunta, duda? No, pues yo tendría que tener preguntas. No, pero tengo una, ya, pero la anoté. La voy a desarrollar en la medida que mi exposición de alguna manera se conecte con esa duda. Ya, entonces, en esta primera parte tenemos, ¿no es cierto?, los planteamientos desarrollados por Bastián en torno a estas cuestiones y a esta temática en relación a la razón activista, la idea de cultura y cómo esto también incide en la política pública. Yo para esta vez he escogido, y nuevamente les presento el libro que he utilizado, que es un libro que debería estar yo creo que está en todas las bibliotecas públicas de Chile, que es el libro que les contaba la vez anterior, Breve Historia de la Filosofía de Humberto Giannini. Y he escogido el día de hoy
el tratamiento de algo que ya nos parecía importante en relación a Cota Cero capítulo 1, que tenía que ver con esta idea del momento histórico en el que nos encontramos según el planteamiento de Bátimo, recuerden ustedes en este libro, ¿no es cierto? Nihilismo y hermenéutica en la cultura postmoderna, en relación a esta idea, ¿no es cierto?, de que este momento histórico que estamos viviendo, de alguna manera, pareciera terminar con una concepción de historia. Es decir, por eso que Bátimo diría, a lo mejor es necesario hoy día desarrollar, porque a lo mejor la filosofía de la historia, que es lo que voy a presentar el día de hoy, ha terminado como cuerpo teórico, digamos, y en definitiva lo que habría que trabajar es sobre una filosofía acerca del momento histórico llamado nihilismo, para que se entienda bien, digamos, la distinción. Ese cuerpo teórico, diríamos, llamado filosofía de la historia del momento nihilista, es un cuerpo teórico que todavía no tiene, diríamos, una forma determinada, por la naturaleza del momento que estamos viviendo. Ahora, ¿qué se va a entender entonces por una filosofía de la historia en la propuesta de Hegel, Bastián? Esto está desarrollado, el pensamiento de Hegel es sumamente complejo, por lo tanto yo voy a hacer una exposición somera de un poco el planteamiento para después ir al tema concretamente de la cultura. Hegel, Hegel nace en 1770, a principios de los 1800, es decir, a principios del siglo XIX, Hegel de alguna manera empieza a desarrollar una temática nueva que, de hecho, en este libro Umberto Giannini, comillas, dice Umberto Giannini, Hegel descubre un nuevo continente. ¿Y en qué consistiría ese nuevo continente? Porque dentro de los grandes filósofos, digamos, de Occidente estaría Kant, y con Kant terminaría la modernidad, y Hegel sería como un caso aislado en relación a este tema tan curioso para ese minuto, que es la filosofía de la historia. Y esto está dado fundamentalmente en un texto que se llama La fenomenología del espíritu, que es un texto grueso, muy denso. Recuerdo haberlo estudiado, no tenía alternativa y fue un sacrificio enorme. Todavía lo recuerdo, estaba como en tercero de pedagogía en filosofía y tenía con un compañero, teníamos que preparar un resumen, las cosas que teníamos que estudiar. Y era día viernes y en el pedagógico había un carrete, pero así, memorable. Entonces recuerdo con sangre y sudor más o menos el tratamiento de la fenomenología del espíritu. Ya, entonces vamos con la fenomenología. Hegel fundamentalmente habla de la historia en el mismo sentido que nosotros estábamos planteando respecto de este pensamiento que no es el pensamiento débil, es de ser un pensamiento que está mediante un razonamiento lógico, tratar de, en la medida de lo racional, ir develando un poco lo que podríamos llamar el ser, lo idéntico, la verdad, ¿no es cierto? Que es lo que hoy día estaría diluido según la propuesta de Bátimo. Entonces, en este sentido, la fenomenología del espíritu, Hegel plantea que la historia no está desarrollada, la historia del pasado, porque voy a explicar a propósito de que tú mencionaste varias veces historia. La historia no está explicada en función solamente del pasado, la historia también es presente y la historia también es futuro. Pero ahí vamos a ahondar en esa idea. Entonces, ¿qué nos plantea Hegel? Hegel nos plantea que en definitiva el pasado está, por cierto, protagonizado por seres individuales, ¿no es cierto? Pero que en general la historia estaría dada en función de qué, de el despliegue del absoluto que él llama. Hay algunos que sostienen que el absoluto sería Dios, otros, pero en general vamos a entender este espíritu de lo absoluto como el género humano. Por lo tanto, el género humano, ¿no es cierto?, desde su aparición empieza un proceso de develamiento de sí mismo que da origen a la historia y por lo tanto da origen al futuro, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que de alguna manera es ese género humano que en un proceso que vamos a explicar inmediatamente tiene que ver con la dialéctica como lo plantea Hegel, ¿ya? ¿Y en qué consiste esto? Pero antes de explicar lo que es la dialéctica, dice Hegel, la historia, el acontecimiento no es sino el ser de la realidad. O sea, la realidad no se nos estaría develando en su ser, sino a partir de la historia.
de los acontecimientos, que es lo que tú delante señalabas, esto de que efectivamente es objetivo que en un minuto dado hubo un acontecimiento porque está aprobado los hechos, ¿no es cierto? Hay documentos, después vamos a ir sobre el tema de la investigación documental, ¿no es cierto? Hay vestigios, de allí viene la palabra investigación, vestigio, ¿ya? Vestigio, hallar vestigio, investigar. Y por lo tanto, dice Hegel, en este proceso, ¿no es cierto?, en el cual este absoluto, que es el género humano, se ve a sí mismo, se piensa a sí mismo y luego se objetiva, es que en ese proceso dialéctico va apareciendo la historia. ¿Ya? No sé si se entiende, queda más o menos claro. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Para Hegel, la verdad, el ser, está al final de un proceso, cuando el absoluto ha llegado a ser lo que es decir, se ha objetivado. Y aquí planteo los tres momentos de la dialéctica que son un clásico a explicar. En primer momento, ¿no es cierto?, la dialéctica en general se conoce como esto de que hay una tesis, hay una antítesis, que ambas se contradicen, ¿no es cierto? Y a partir de esa tensión hay lo que se llama un salto dialéctico hacia una síntesis. Y la síntesis no sería otra cosa que una nueva tesis que al momento de objetivarse encuentra su nueva antítesis y eso daría origen permanente a los procesos históricos. ¿Ya? Esa es la filosofía de la historia planteada por Hegel. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se da este proceso? En primer término, la totalidad, es decir, el absoluto, el género humano, la conciencia humana, toma posesión de sí mismo y hace un juicio del juicio. Es decir, el género humano se constituye en idea, estamos hablando en un plano ideal, primariamente, se constituye sobre la base de el análisis lógico del silogismo para entenderse a sí mismo. Y cuando logra una comprensión de sí mismo, pasa a un segundo momento que es de un estado ideal a un estado objetivo, que es cuando se entiende a sí mismo, luego se traduce en, por ejemplo, un cuerpo legal, en un modelo político, en una política pública. ¿Se entiende? Entonces, la idea de este género humano, ¿no es cierto?, que se conceptualiza a sí mismo y que luego va a la materia para traducirse en un objeto, ¿no es cierto?, aparece ese segundo momento que tiene que ver con la realidad misma. Y este espíritu absoluto en la crítica, y esa es la importancia, y aquí aparece un tema sumamente importante relativo al pensamiento crítico, que es que ese género, esa conciencia universal, cuando ve lo que ha hecho, no se ve interpretada en ese objeto. Es decir, ese objeto, por ejemplo, un cuerpo legal. Ya, mira, esta es la mejor ley en relación a que pensamos que es importante que, no sé, en su minuto, por ejemplo, se le haya dado el derecho a voto, por ejemplo, a las mujeres. ¿No es cierto? Y la conciencia, el género humano entiende que la objetivación de ese concepto que las mujeres, y efectivamente yo comparto absolutamente aquello, debe traducirse en un cuerpo legal que esté garantizado por ley, que las mujeres puedan votar. Perfecto. Luego, si esa ley al correr de los días o acontecimientos da cuenta de que no consideró otros elementos, entonces ese ser ya pasa a ser criticado, ese objeto pasa a ser criticado, y por lo tanto el género humano, la conciencia humana, vuelve a elaborar un nuevo concepto de sí mismo, idea, y traduce ese objeto, lo modifica, lo cambia, pasando a un estado histórico distinto, que sería el concepto de lo evolutivo, del cambio. Y aquí quiero ser muy claro respecto al cambio desde el punto de vista filosófico, porque hoy día se habla mucho de cambio. No, es que sí, todo cambia, no, es que la humanidad cambia, y eso puede ser cualquier cosa. El cambio desde un punto de vista filosófico es la modificación de ciertos elementos de un ente, pero en cuanto a ente, eso sigue siendo lo mismo, no cambia. Me explico. Heráclito decía, no nos bañamos siempre en el mismo río, ¿no es cierto? Es decir, el río va cambiando permanentemente, y es evidente, pero estamos hablando de un río. No será el mismo río, pero y aquello que es río se mantiene inalterable. Entonces estamos hablando de elementos inalterables con elementos de cambio. ¿Ya? Por lo tanto, en este sentido, el proceso dialéctico planteado por Hegel en su filosofía de la historia
nos plantea de alguna manera, y volviendo ya al centro de la conversación relativo a esta búsqueda de sentido, a esta búsqueda de la verdad, a esta búsqueda del conocimiento bien fundado, abandonando y volvemos a cota cero número uno, el mito de la caverna, es decir, es la doxa, es decir, vivir engañado de que algo es verdadero porque no lo sometimos a crítica ni lo cuestionamos, sino que lo aceptamos porque así es, hermano, y toda la vida ¿y para qué te preguntáis todas esas cosas? ¿Me entiendes, no? Ese pensamiento que Bátimo llamaría, ¿no es cierto?, un pensamiento aparente. Bien, planteado esto de una manera así, pero bueno, o sea, te encargo la simpleza de mi explicación, ¿ya? Pero para efectos de esta pequeña presentación me parece que ya estaría como completa. Bien, entonces, ahora voy a pegarme un salto. Ya hay un filósofo actual, tú te vas a reír porque, bueno, ya, no te rías, es como uno de mis favoritos, ha escrito muchos libros, todo, y se llama Byung-Chul Han, que es de origen coreano, sabemos, pero que todo su pensamiento filosófico lo ha desarrollado en Heidelberg, Alemania, y para él, fíjate tú, cuando en estos momentos históricos del pensar pareciera ser que Hegel, ya una cosa anticuada, él plantea que, según él, según Byung-Chul Han, Hegel sería el filósofo clave, aún que de algún modo nos mostraría nuestras posibilidades en cuanto a Occidente, ¿ya? Bueno, Byung-Chul Han escribió un libro el año 2005 en alemán y que el 2018 llegó la traducción al español, ¿ya? Y este libro se llama Hiperculturalidad, para que ya adentremos un poco al tema de la cultura. Él plantea que los tiempos que vivimos ya no son ni de interculturalidad, ni de multiculturalidad, ni de transculturalidad. El momento que nosotros estaríamos viviendo ahora sería el momento de la hiperculturalidad. Características de la hiperculturalidad. Primero, y fíjate tú que, bueno, Byung-Chul Han habla más bien de modernidad tardía más que de posmodernidad. Es decir, con la modernidad tardía él estaría planteando una suerte de descomposición, proceso de descomposición de la modernidad tardía, ¿ya? O sea, cuando podríamos interpretarlo así como ya cuando la modernidad empezó a guatear, por llamarlo de alguna manera, ¿ya? Entonces, ¿qué características tendría la hiperculturalidad? Primero, dice él, la globalización ha liberado a la cultura de todas sus ataduras, de todas sus ataduras. La cultura se ha transformado en algo absolutamente libre, ¿ya? Ha perdido su centro. Y esto fundamentalmente por el tema relativo a esta forma de la transmisión comunicativa que es a partir de lo digital. Como la red no tiene centro, aprovechamos de señalar la idea de Gilles Deleuze del rizoma, esta figura compuesta por muchos elementos, pero que no hay un elemento central, ¿no es cierto? Sloterdijk, un filósofo alemán, plantea un poco esta misma dinámica a partir de la analogía con la espuma. Hoy día viviríamos en una gran espuma donde cada uno de nosotros es una burbuja, es una burbuje. Cada una igual a la otra, ¿no es cierto? Respetando así como apretaditas, así, restringidas las burbujas, pero en definitiva una espuma, ¿no es cierto?, informe compuesta por millones de burbujas. Entonces dice Byung-Chul Han, la cultura ha perdido su sentido. Y aquí era la pregunta porque me llamó la atención el concepto que utilizaste. Byung-Chul Han plantea que la cultura ha perdido, en primer término, su sentido teleológico y teológico. La palabra teleológico, estimados amigos, la palabra teleológico viene de telos. ¿Qué significa telos? Ustedes lo pueden buscar. Telos significa finalidad, sentido, estructura superior de sentido. Por lo tanto, la cultura ha perdido esa gran finalidad, ese sentido que le da, diríamos, una tonalidad al contenido cultural. Y además ha perdido su sentido teológico. Por eso delante tenía planteada la pregunta. En cuanto si entendemos por Dios una estructura superior de sentido, con una ética, porque tú planteas, ¿no es cierto?, esta idea del chamanismo o ¿no es cierto?, estas personas que van a un lugar, diríamos, de cierto valor ecológico a plantear rogativas, eso no constituiría, diríamos, un sentido teológico propiamente tal, pese a que igual están apelando a divinidades,
pero después se van en auto, pasan a comprar benzina, ¿no es cierto? Y tienen una ética no asociada al cuerpo teológico. O sea, no ¿me entiendes o no? Es un occidental que va y realiza algo que está carente de sentido. Está muy carente de sentido. Entonces, ese concepto es fundamental para entender la idea de la carencia de lo teológico. ¿Ya? Bien, entonces, dice Byung-Chul Han que la hipercultura se ha liberado de toda unidad indivisible. Es decir, como decía Bátimo, o no, como decía Heidegger, del ser ya no queda nada. La realidad, recuerden Bátimo, la realidad es el sedimento que cae al fondo, ¿no es cierto?, del conflicto de interpretación. Y como tú y ahí esto empieza a dialogar con un poco lo que estabas planteando tú en el sentido de empieza a haber esta suerte de todo está sujeto al lenguaje. Es decir, si yo me refiero al mar, alguien podría objetar mi apreciación del mar porque digo el mar y no la mar. No, lo que pasa es que tú estás en una comprensión ya obsoleta del pasado, de lo que significa la mar, porque nombrarlo. Y empieza una discusión semántica. Y alguien podría decir, oye, si yo me estoy refiriendo a la weá que está ahí, eso, ¿me entiendes o no? Al objeto, no al vocablo. Por lo tanto, es muy importante que se pueda de alguna manera clarificar esta idea de que hoy día se vive un trauma en la pérdida del sentido y la cultura ha sido liberada de tres elementos importantes: el suelo, la sangre y la historia. La cultura ya es absolutamente libre en función de el suelo, la sangre y la historia. Es decir, el contenido cultural es, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo podríamos si ya está liberado del suelo, de la historia, de la sangre, de los individuos, las personas, los acontecimientos, ya la cultura pasa a ser y dice bien Chulhan que pasa a ser, no se me ocurre la palabra en este minuto, pero en lo digital. Y como no tiene centro, allí aparece un elemento importante, que es que empieza esta hipercultura disgregada de toda idea de estabilidad, de lo estable, del ser, de lo idéntico, empieza a existir una suerte de vuelta invariable, desesperada, por alguna manera, o decirlo de alguna manera, de esto de volver al pasado. De esta sensación de que choco con un muro invisible y mi única posibilidad es volver al pasado. Y volver al pasado histórico y empieza a existir todo esto que estamos planteando a partir de la idea de lo ancestral, ¿no es cierto? Empieza a aparecer esta idea de que, por ejemplo, el caso de los adultos, si vivimos una sociedad que todo el mundo critica, entonces los niños representan por esta idea del pasado, de lo genuino, de la ingenuidad. Entonces empieza a haber una glorificación y en el discurso político correcto, tú te das cuenta que se utilizan a los niños para todas las acciones así como como de lo genuino. Sí, claro. Y no es el único momento, ¿sabes? Tú has oído hablar de la cruzada de los niños. ¿No? La cruzada de los niños, en tiempo de las cruzadas, estamos hablando del año 1200. Un líder le comunica al rey de Francia y le dice, ¿sabe qué? Yo recibí un mensaje de Cristo que los niños son los que ahora van a protagonizar la cruzada final que nos va a permitir recuperar Tierra Santa. Y se empiezan a juntar niños. Se llegan, algunos historiadores plantean que se llegan a reunir más de 30.000 niños que iban pasando por los poblados hacia el sur de Italia, arrasando con cosechas, todo, porque eran los niños. ¿Me entiendes? O sea, nadie, oye, no, pero si ese cultivo es para las personas que viven, no importa, los niños tienen la prioridad, y arrasaban. Bueno, se dice que finalmente llegaron al Mediterráneo, llegó el 10% de esos 30.000 niños. El resto murieron por frío, murieron por hambre, y esos 3.000 niños, de pronto llegaron unos tipos, embarcaciones, los llevamos a Tierra Santa porque ustedes son los niños. Los niños suben a las embarcaciones y los llevan a Alejandría y los vendieron como esclavos. Un poco para, no sé si te reporta algún tipo de recuerdo reciente esta idea de los niños o la idea de los jóvenes, ese valor de la juventud per se que no sabemos qué muy bien. Sí, lo que pasa es que cuando la cultura se expresa a partir de la política,
en definitiva, a través de un criterio utilitarista, eh, todo puede tener lugar, digamos, para la consecución de su telos, ¿sí? Sí. Para la consecución de sus objetivos, se sirven del elemento que sea para conseguirlo. Ahora bien, yo quería hacer una ¿Ya? distinción, Todavía no termino por ser. ¿sí? En relación a esta idea planteada por Byung-Chul Han, en relación a que en la modernidad tardía, Ujú, ¿cierto? En la hipercultura, ujú, la, todo lo propiamente humano, el suelo, ¿cierto? Toda idea, digamos, todo sustrato humano, digamos, quedaría vaciado, ¿no? así es. ¿No? Eso es lo que Exacto. estás planteando, incluso la teología eh, podría no tener lugar, la teología podría no tener lugar. Es que ahora vamos a explicar aquello, Ya. ¿ya? En esta segunda parte de Byung-Chul Han. Entonces, y voy a responder. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la hipercultura, como acabas de decir tú, termina con la historia. Termina con la historia. Al pasado se le priva del tiempo y de su historia. Al pasado se le priva del tiempo y de su historia. Es decir, un pasado, y esto lo vamos a analizar en la tercera parte en un documento que nos ofrece la política pública, el Departamento de Asuntos Indígenas, ya lo vamos a explicar en detalle, se le priva del tiempo y se deshistoriza. Se extrae un contenido que tiene un valor dignatario. Yo, o sea, que lo diga yo da lo mismo, pero yo encuentro en los pueblos ancestrales una dignidad tremenda en su momento histórico. Pero eso no constituye ningún elemento, diríamos, que nos aporte, sino en función de reconocer ese pasado en su tiempo y en su formato histórico, pero que nos pueda aportar hacia el futuro. Alguna idea o algo estético, sí, de todas maneras, pero en definitiva ese pasado se profana al sacarlo de esa manera tan brutal de su pasado. ¿Ya? Por lo tanto, la hipercultura termina con la historia. Ya me voy acercando un poco al final. La hipercultura termina con la historia. Ahora, ¿qué ocurre? Que los contenidos culturales, como ya no responden a una unidad de sentido, estos contenidos culturales empiezan a juxtaponerse unos con otros, como las burbujas en la espuma. Tú ves la espuma, pero está compuesta de millones de burbujas. Y estos contenidos culturales empiezan a golpearse unos con otros, unos con otros. Pero, dice Byung-Chul Han, aquí hay un problema. Que el contenido cultural de estos elementos, diríamos, descentrados, empiezan un proceso de búsqueda interna y son, por lo tanto, implosivos. Y allí ocurre algo, que aparecen los fundamentalismos. Aparecen esta idea desesperada en sí mismo de buscar un fundamento. ¿Y qué ocurre con aquello? ¿Qué ocurre? Que esto no es gratuito, genera resistencia, pero no una resistencia desde un cuerpo lógico de secuencialidad y búsqueda de la verdad, sino que la hipercultura genera más hipercultura. Y eso probaría, por ejemplo, que y muchos de estos contenidos, disculpa, muchos de estos contenidos culturales, muchas veces si están juxtapuestos y agolpados y generan resistencia unos con otros, son hostiles entre sí. Entonces, si tú te das cuenta, la aparición de los nacionalismos en todo orden es la búsqueda desesperada en relación a otro elemento hipercultural que también está desesperado y no viven en un proceso dialéctico, logos, la búsqueda de la verdad, logos, diálogos, es decir, la búsqueda de la verdad a través de dos, sino que se agolpan nada más y chocan y son hostiles entre sí. Entonces, en definitiva, nos descartamos por las redes, no, que este tal por cual y este otro tal, y las ideas, o sea, desaparecen absolutamente, ¿ya? Y con esto ya voy terminando. Entonces Byung-Chul Han acude a Bauman, porque Bauman acude a una figura que es la figura del peregrino como la figura moderna. Y la figura del peregrino es aquel sujeto moderno que de alguna manera
camina sobre un territorio que carece de sentido, pero el peregrino transita de un aquí a un allá. En el camino va construyendo sentido. El tránsito, y aquí aparece, según Byung-Chul Han, la figura clave del umbral. Y aquí lo conecto con Hegel, esta idea de que si el sujeto trata de expresarse a través de un objeto y esa contradicción lo hace avanzar sobre un umbral distinto porque ya su propia idea va a haber cambiado, que es el proceso dialéctico. Entonces el peregrino un poco es eso, el tránsito, el avanzar y cruzar un umbral. Entonces Byung-Chul Han dice al peregrino, que sería la figura del postmoderno o razón activista, como le llamas tú, la figura del turista. Y el turista actual no proyecta, el turista actual no transita. ¿Qué hace el turista actual? Dice Byung-Chul Han, no transita, sino que circula. Circula. Para el turista actual, la figura del turista, ¿no es cierto? Es una figura que no tiene un dentro y un fuera. No existe un dentro y un fuera que me haga, que produzca contradicción y dialéctica. Entonces es un todo, es un todo. No hay un fuera, es decir, todos adentro de la caverna de Platón. En relación a esa masa homogénea que sería y uniforme que sería la cultura, Exacto. como cuerpo Como, total. es que yo no sé si sería homogénea. O sea, viéndolo desde fuera sería homogénea. Pero búscala. Y aquí aparece una cosa muy curiosa que es lo que me llama mucho la atención. Primero, la hipercultura es adialéctica porque estoy implosionando y mi verdad es mi verdad. Por lo tanto, no me interesa tu verdad y sale allá tal por cual. ¿Me entiendes? Desde el punto de vista cultural. Pero es amigable y evita el conflicto. Es amorosa. ¿Pero en relación a qué? A la búsqueda de la autenticidad en lo digital. Entonces, lo digital aparece un formato visual, estético, estilístico, ¿no es cierto? Y busca la autenticidad sobre ese elemento más que por la construcción de una identidad. Por lo tanto, la hipercultura es, y ahí aparece en otro libro de Byung-Chul Han, que es la expulsión de lo distinto, vivimos en el infierno de lo igual, todo es amorosi en la medida que compartamos la opinión. Porque si no compartimos la opinión, este tal por cual, ¿no es cierto? ¿Se entiende o no? Sí. Y si compartimos somos todos amorosos. Y nos parecemos y usamos la misma ropa. Y estilísticamente empieza a haber una... ¿Me entiendes? Entonces, y lo digital ya es el cúmulo de la representación de ese, para mí es un desastre. Y lo problemático vendría cuando esa diferencia, esa incapacidad de la diferencia, se plantea en unos contextos de la administración pública, digamos. Cuando están dispuestos a expulsarte de un trabajo, O sea, justamente porque no... O sea, y aquí, para allá iba con el tema de la evolución de lo político, es decir, estaríamos hablando de un mundo fragmentado, pluralizado, pero hostil. Y lo podemos dejar para otro, porque también me parece una filósofa notable, Hannah Arendt plantea aquello. ¿Dónde está el origen del totalitarismo? ¿Dónde está el origen del enemigo? ¿Cuándo aparece esa figura del enemigo? Aparece cuando el otro desaparece y empiezo a ver el mundo según mi propio prisma y el otro no está. El otro es una construcción mía de enemigo y aparecen los totalitarismos. Y los totalitarismos, ojo, no son fáciles. ¿Por qué? Porque en definitiva generan resistencia. Y viene el otro totalitarismo y podemos llegar a situaciones de guerra, de violencia, muerte, pobreza. ¿Me entiendes o no? Es decir, todo esto tendría ese componente relativo al desastre, un poco pensando en esa posibilidad de la... Hay un libro de Lipovetsky, no lo he leído, pero me tinca mucho, vi una referencia muy breve que habla acerca de la autenticidad, que es una fiebre por ser auténtico. Pero es un auténtico no en función del otro, sabéis que yo me considero yo porque me diferencio de ti en esto y voy encontrando mi identidad en función de reconocerte a ti como otro. Pero hoy día la fiebre es en referencia a mí mismo en... Ah, no, pues ya está el teléfono, voy a colocar el teléfono en la mano.
en el smartphone, en el autoverse, el autoexhibirse. Y allí tiene una sed, no, si bien Chulhan, bueno, ya, pero vamos a abandonar aquello. Ya, en resumen, esto sería un poco el panorama del tema relativo a la cultura, según la hipercultura, pero a mí me parece sumamente interesante porque estaríamos viviendo un tiempo en que la cultura propiamente tal se desarraigó, se esfumó, se desvinculó, como dice Byung-Chul Han, de la sangre, de la historia, y es un contenido volátil, es un dato en las redes. Sí, si yo puedo Sí, complementar sí, dale. esa concepción tuya respecto de la cultura como volatilización de la historia, del pasado, ¿cierto? Y plantear un juicio crítico. A mi juicio, esto tendría que ver con la razón instrumental eh, que es propia de las relaciones mercantiles. Toda relación mercantil, de alguna manera, está basada en la razón instrumental, El intercambio. en un utilitarismo, ¿sí? Pero aquí hablamos no de un mercado local, ¿cierto? Porque hay muchas cosas positivas que tienen las relaciones mercantiles, comerciales. No, aquí hablamos de un mercado global, ¿sí? Hiperurbano, ¿sí? Dados los contextos digitales, como ya lo hemos venido señalando. Y quiero remitir yo a la idea del indígena y de las posibilidades del indígena en el siglo XXI. Las posibilidades del indígena en la posmodernidad, ¿cierto? Ujú. A ver, podemos hablar del indígena prácticamente eh, o únicamente en los contextos hispanoamericanos, por ejemplo, porque a nivel, por ejemplo, de en contextos, digamos, en otros contextos, en contextos, por ejemplo, africanos, no, no creo que podamos hablar sí, sí. No creo que podamos hablar de hiperculturalidad en unos contextos materialmente primigenios, como sería, por ejemplo, una tribu amazónica o una tribu africana, ¿cierto? Disculpa, tú o yo hice la pregunta, no me acuerdo, pero me acordé de algo ahora en relación a aquello. Cuando hablamos de un contenido cultural y sobre todo ritual, la desaparición de los rituales en Byung-Chul Han, Ajá. el ritual es el que de alguna manera, y hemos dejado una joyita, que es una convocatoria a una fiesta de la diosa marítima, esa la vamos a meter a análisis, podría ser en otro capítulo, ¿ya? Eh, la fiesta, dice Nietzsche, es el mayor de los artes porque de alguna manera convoca sin decir nada. Es decir, cuando hay una festividad que es propia del sentir de un grupo de personas, la fiesta es por sí misma. No necesito invitarte, digamos. Todo el mundo la tiene como fecha, como ícono, ¿me entiendes? Entonces, es eso, ¿sabes tú que lo denomina Soren Kierkegaard? Lo denomina un rememorar, pero ese rememorar es hacia el futuro. Hacia el futuro. Por ejemplo, el caso de la Eucaristía en la cultura católica, ese ritual tiene que ver con un hecho del pasado, obviamente, pero es un rememorar hacia el futuro. En cambio, cuando delante hablábamos esto de los hechos repetitivos en la hipercultura, como ocurriría, ¿no es cierto? Y el mismo Merino me lo plantea en términos de que yo no consumía cultura, son hechos repetitivos, pero no en función de rememorar algo que forma parte, sino que es una sola dispersión aditiva de la octava, por ejemplo, Feria Literaria de las Cruces, la novena Feria Literaria de las Cruces, la décima, y todas ellas se les denomina, ya, esta vez vamos a trabajar identidad a territorio, y aparecen ¿cómo diríamos? Estas luces luminosas de palabras. Claro, y que tiene por objetivo la pretensión de contribuir al estado del arte cuando no contribuye absolutamente nada. Porque es repetitivo. Sí, claro.
Sí, claro. Es repetitivo. O sea, ahí está su gran problema, Exacto. en definitiva. Eso, Pero para eso. continuar Ya. con la idea que estaba planteando en relación a las posibilidades del indígena en el siglo XXI, y yo quiero decir lo siguiente en relación con esto. Estamos absolutamente en vivo, están cayendo goterones. Sí. En este sentido, el indígena, el mestizo más precisamente, tiene lugar muy orgánicamente en esta sociedad hiperurbanizada. ¿Sí? Sin ir más lejos, el indígena tiene su expresión en aquellos que se dedican, por ejemplo, a la pesca artesanal. ¿Sí? Ahora, sin saberlo, yo me estoy remitiendo a una mentalidad, a una forma de razonar, ¿sí? Que podríamos denominar como una forma de razonar indígena, ¿cierto? Una forma reducida a un estado, no voy a decir primitivo, ¿sí? Pero sí limitado a las propias posibilidades del natural, del nativo, del provinciano, ¿cierto? Hay una línea directa entre ahora hay un mestizaje, ¿no? Entre el indígena puro, ¿sí? Y el mestizo, que en el siglo XXI, por ejemplo, podría dedicarse a aspectos muy similares a los que se dedicó el indígena en su momento, como es la pesca artesanal, por ejemplo, echar redes, hacerse a la mar en una embarcación menor, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y estas son expresiones legítimas, ¿sí? Estas son expresiones que nadie podría acusar, ¿cierto?, de hiperculturales, de vaciadas de contenido, ¿cierto?, de deshistorizadas, ¿cierto? Sí. Yo quiero poner el ejemplo claro de los pescadores de las cruces, los cuales se dedican a una actividad verdaderamente ancestral, ¿sí? Verdaderamente ancestral. Sépanlo ellos o no, ¿sí? Exacto. Ahora, el problema viene cuando en unos contextos hiperurbanos, mercantilizados a nivel global, ¿cierto? Cuando hablamos de la carencia de sustrato en la cultura, tiene que ver con eso, tiene que ver con las imposiciones de la globalización. La globalización requiere de la uniformización de las gentes, de la homogeneización de las culturas, requiere de una especie de cultura universal, ¿cierto? Ahora bien, Que en la figura de la hipercultura, diríamos, pensando en Byung-Chul Han, sería el salón de la cultura, pasillo 5, le tenemos todo lo ancestral, pasillo 6, váyale por el tal cosa y así. el hipermercado de la cultura. Exacto. Tú no consumes cultura. Verdad, no Sí, consumo cultura. tú no consumes cultura. Ya. ¿Sí? Ahora, Me para terminar esta idea, la razón instrumental del mercado, ¿cierto?, hoy día avalada por los estados, ¿cierto?, por los ministerios de las culturas, por los programas culturales municipales, ha cosificado toda la legitimidad que puede tener un indígena, ¿cierto?, en el siglo XXI. Y el indígena del siglo XXI no es otro que, en nuestro caso, el que nos atañe a nosotros, ¿cierto?, de las cruces, son los pescadores. Así es. Son aquellos, por ejemplo, que se dedican a la crianza equina. Por ejemplo, todos esos son mestizos, pero que tienen un arraigo terrestre con la tierra, digamos, inequívoco, ¿cierto? Y que representarían en el siglo XXI
la expresión del indígena. Ahora bien, fuertemente hoy día cosificado por los programas culturales municipales que nada saben de historia, que nada saben de antropología. Así es. Bien, bueno, podríamos seguir conversando mucho rato, pero para efectos de este Cota Cero, capítulo número 2, estaríamos más o menos ya redondeando, ¿no es cierto?, las primeras dos etapas, que es un elemento teórico, pero nosotros vamos a hacer ahora en esta tercera parte un análisis. Ahora, no es un análisis, yo diría, como cualquier persona que pretende desmembrar algo para saber en qué consiste. Nada más que eso. No estamos hablando de un análisis propuesto por nosotros. No, es un análisis como hijo de vecino, ¿no es cierto? Que de alguna manera con ciertas herramientas, nuestras modestas herramientas, tratamos de analizar un objeto que tiene una pretendida intención cultural basada en elementos, en vocablos sin sustancia, digamos, y que por lo tanto eso sería lo que nos inquieta, ¿ya? Entonces pasamos a la tercera etapa. ¿Explico un poco el objeto? Sí, por favor, por favor. Ya.